Al entrevistado de hoy estamos acostumbrados a verlo en los medios nacionales, pero hoy lo vamos a poder escuchar porque lo tenemos aquí, en No hay nadie como vos. Economista y político, nos dio un panorama muy puntual de la situación económica del país, cómo sigue la negociación del ministro Guzmán con los bonistas, habló de inflación, del dólar. En esta entrevista no quedó nada sin responder. El protagonista de hoy, José Luis Espert, compartimos. José Luis Espert, economista, docente, político, ex candidato a presidente y va a apostar en las próximas elecciones como candidato a diputado, José Luis. Muy probablemente, estamos trabajando con todo mi equipo, junto con la UCD como partido, con el Partido Libertario como partido, y estamos trabajando también con otros partidos como el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, el PAN. Estamos conversando con Ricardo López Murphy también. Sí, estamos trabajando, tratando de unir un montón de fuerzas liberales de centro derecha en cada uno de los distritos. La elección del año que viene es una elección distrital. Pero sí, lo más probable es que yo trabaje con alguna candidatura en Provincia de Buenos Aires o Capital Federal, lo más probable en Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Así que hemos ingresado en política el año pasado y vamos a seguir en política. Imposible no hablar de la economía del país con usted. Y bueno, Argentina venía con una crisis económica a la cual se le sumó las consecuencias de una pandemia mundial, de una cuarentena local. ¿Cuál es el cuadro de situación hoy y cómo se puede salir de esta situación? Mira, Perla, yo te diría, la salida yo la veo muy lejana todavía, por lo tanto, creo que hasta es una pérdida de tiempo andar pensando en la salida. Te digo esto porque hay tres dimensiones muy preocupantes dentro de lo que es la cuarentena decidida por el gobierno para enfrentar a la pandemia. Una primera dimensión muy preocupante que nos obliga a estar muy pendientes es lo que pasa con el costado sanitario, con el costado infectológico, con el costado de la salud. Estamos viendo que en la Argentina, groseramente hablando, el interior del país, yo diría, está con pocos casos, poco contagio, afortunadamente pocas muertes, y tenemos muy concentrado el problema en zonas de alta densidad poblacional, con altos niveles de pobreza y de indigencia, y donde hay mucha trasvasamiento de poblaciones de un lugar a otro de la General Paz. Esto es lo que se llama AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que incluye Capital Federal y todo el conurbano. Yo diría, ahí tenemos un foco infeccioso muy importante que hay que ver cómo evoluciona, porque repito, si bien el interior de la Argentina ha venido, yo te diría, zafando, como se diría por acá, bastante bien, pero no habría que descartar que estemos asistiendo a un recrudecimiento de los focos infecciosos en una zona como Capital Federal y Gran Buenos Aires, que concentra, yo diría, casi 20 millones de personas, no es la mitad de la población argentina, pero es casi, y concentra la mitad del PBI argentino, o sea, es una zona crítica, ¿no? A pesar de que no es toda la Argentina, como corresponde decirlo. El segundo plano de preocupación dentro de la cuarentena, dentro de la pandemia, por eso digo, está muy lejos todavía la salida, es el plano económico, el plano de la actividad económica, el plano del trabajo del asalariado, el trabajo del comerciante, el trabajo del industrial, el trabajo del monotributista, el trabajo del autónomo. Todas estas personas, comerciantes, industriales, empleados, autónomos, se están fundiendo. Particularmente insisto en lo que es el AMBA y también en el interior donde la cuarentena les ha pegado mucho, a pesar de que ahora está aflojando un poco, porque de las 10 semanas que Argentina ya lleva de cuarentena, por lo menos la mitad, las primeras 5 semanas en todo el país se cumplió de manera muy dura, una cuarentena muy dura. Y esto ha afectado seriamente la economía de toda la gente. Por lo tanto, yo creo que en materia económica vamos a una situación muy complicada. Está ocurriendo una caída enorme en la actividad económica y vamos a ir a una situación más complicada en la segunda parte del año, con una inflación que se va a acelerar, con un dólar que va a estar muy demandado.
Así que económicamente vamos a una situación muy complicada, con altos niveles de pobreza también. Y en tercer lugar está el plano de lo institucional, que dentro de la cuarentena, o sea, dentro de la pandemia, me parece que hay que prestarle muchísima atención, muchísima atención. Acá el Congreso prácticamente no funciona, la justicia no funciona, se gobierna por decreto, se dice que hasta marzo del año que viene no va a haber vuelos internacionales, no va a haber vuelos locales hasta septiembre. Estamos con un país medio encerrado, alejándose, desconectándose, con poca institucionalidad, poca vida republicana, y eso preocupa también. Así que te diría, Perla, para contestar a tu primera pregunta o a tu segunda pregunta, la salida todavía no se la ve. Lo único que tiene sentido para mí es gastar tiempo y esfuerzo en cómo evoluciona lo sanitario, lo económico y lo institucional. La próxima pregunta está medianamente contestada, pero se la voy a hacer igual, que tiene que ver con estos rumores, esta posibilidad de la estatización de empresas que se viene escuchando últimamente. Por otro lado, Máximo Kirchner hace pocos días habló de una democratización de la producción. ¿Cuál sería la consecuencia de estas cuestiones si se llegaran a llevar a cabo? A ver, lamentablemente tengo que decirle, Perla, que lo que conviene para no errarle en el pronóstico, lo que conviene para ser realista y no estar comprando buzones, es pensar siempre mal del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo para mí, esto lo dije cuando gobernaba el kirchnerismo en sus primeros 12 años de gobierno, del 2003 al 2015, que para mí el kirchnerismo había sido lo peor que le había pasado a la democracia argentina, y lo sigo pensando. Por lo tanto, creo que uno va a cometer menos errores de pronóstico y de diagnóstico pensando mal que bien del kirchnerismo. Esta introducción la hago por lo siguiente. Empecemos por la estatización de empresas. En el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo que progresa, en el mundo próspero, tanto en 2008 con la crisis subprime, como ahora con esta crisis provocada por la pandemia, ha sido común ver que los estados, como contrapartida de los préstamos y ayudas que le dan al sector privado, que le dan a las empresas, que le dan a los comercios, para que los comercios no quiebren, pida como garantía acciones de ese comercio al cual el Estado los está ayudando a que no quiebren. Cosa de que cuando el comercio comience a funcionar nuevamente, se aleje de la quiebra, ese comercio le devuelva las acciones, digamos, le devuelve el dinero, si es que se trató de un préstamo, o esté seguro el gobierno que la empresa ha ayudado de manera adecuada o ha utilizado de manera adecuada el dinero que el gobierno le dio. Entonces, esto de la garantía contra los préstamos y de la garantía con lo cual se queda el gobierno de acciones de las empresas, de una parte del comercio de la empresa, es una cosa común en el primer mundo, en el mundo desarrollado. Ahora, con todos los intentos confiscatorios que en el pasado ha hecho el kirchnerismo, ha defaulteado la deuda, confiscando la confianza que los acreedores argentinos tuvieron en Argentina. El kirchnerismo le robó los ahorros que la gente tenía en una FJP en el 2008, cuando se reestatizó el sistema previsional. Hubo intentos de quedarse con el diario Clarín y después, cuando no pudieron, trataron de que Clarín fuera a la quiebra. Con estos antecedentes, yo le diría, con la confiscación de la rentabilidad del campo, con las retenciones y la persecución al campo que se hizo en el pasado de parte del kirchnerismo, yo no pensaría que el objetivo del kirchnerismo, cuando ahora intenta replicar lo que hace el primer mundo en Argentina contra la ayuda que le están dando desde el Estado a las empresas, correcta ayuda, porque es necesario preservar los puestos de trabajo, yo pensaría mal. Yo pensaría que el kirchnerismo se quiere quedar con una parte de esas empresas a las cuales el kirchnerismo le va a pedir acciones como garantía de los préstamos. Así que yo lo veo con muy malos ojos este proyecto de la diputada Vallejos, de que el Estado se quede con parte de las empresas que reciben ayuda del gobierno o que reciben préstamos del gobierno. Con respecto a la frase de Máximo Kirchner de democratizar la economía, bueno, habría que ver qué significa, pero repito, hay que pensar mal del kirchnerismo, hay que pensar mal porque históricamente todo lo que han hecho ha terminado mal, todo.
José Luis, si hoy formara parte del equipo de asesores del presidente de la Nación, ¿qué le aconsejaría? Bueno, yo lo dije de entrada, ¿no? Apenas se lanzó la primera fase de la pandemia el 20 de marzo. Creía importante, y lo sigo pensando como muy importante, que además de haber un equipo de infectólogos que asesoraran al presidente en materia de salud, existiera un equipo de economistas que balanceara un poco la opinión de los infectólogos o de los médicos, porque si no esto iba a tender, como ha ocurrido, a desbalancearse en favor de una sola opinión o de un solo prisma para analizar la cuestión de la pandemia, que es el tema sanitario, cuando en realidad hay otros planos, como siempre ocurre en la vida política, que afectan la vida de las personas, que es el plano de lo económico, que es el plano y el plano de lo institucional. A ver, a mí me parece gravísimo, gravísimo, y me duele mucho, mucho, mucho por la gente que el gobierno considerara como una especie de chicana la preocupación que muchos mostramos acerca de las terribles consecuencias económicas que iba a tener la cuarentena. El presidente primero habló de miserables, luego dijo no me corran con la economía, luego dijo prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Y esto implica un gran desconocimiento y me duele mucho, repito, el desconocimiento del presidente por la economía, por la gente de trabajo, por los comercios que dan trabajo, por las industrias que dan trabajo. Porque la economía no es más que la ley de gravedad. ¿Por qué digo la ley de gravedad? La ley de gravedad alude, y voy a poner un ejemplo burdo, es difícil que uno termine sano si se tira de un piso número 40, porque por la ley de gravedad cuando llegue al piso va a tener un serio problema, algún golpe de aquellos, ¿no? Desconocer la ley de gravedad implica darse un golpe grande si uno se tira de un piso muy alto. Y el desconocer la economía también es desconocer la ley de gravedad, porque la economía es donde la gente vive 10 horas por día de su vida, la gente necesita del dinero para poder alimentarse, para poder pagar el colegio a los chicos, la medicina. La economía es la ley de gravedad. Por tanto, despreciar como el presidente ha hecho a las leyes económicas y a la economía, extendiendo la cuarentena de manera indebida, no testeando de manera masiva para ver dónde están los contagios y confinar donde hubiera contagios, me pareció siempre grave. Por lo tanto, sí, por supuesto que pertenecería a un equipo de economistas que asesoran al presidente si el presidente decidiera armar un equipo económico paralelo para que lo aconsejara y si el presidente me convocara, pero sí, con el mayor de los gustos eh, prestaría mis conocimientos si el presidente lo convocara, pero hasta ahora no lo ha hecho, no creo que lo vaya a hacer, y si lo hace ya va a ser en una situación muy complicada económicamente hablando, donde haya poco para decir. Repito, a mí me duele mucho que el presidente desconozca el sufrimiento de la gente de trabajo en una situación tan complicada como esta. José Luis, ¿cómo cree que va a continuar la negociación del ministro Guzmán con los bonistas? Mire, no lo sé qué va a terminar pasando. Yo lo que lamento es que el ministro Guzmán haya sido tan irresponsable como para comenzar a negociar la deuda después del default. Argentina entró en default el viernes pasado. Es muy vergonzoso que luego que entramos en default haya comenzado la negociación con los acreedores. Que no sé cómo va a terminar, ojalá que termine bien. A la Argentina le conviene de que la negociación termine bien para que Argentina tenga viva la posibilidad de colocar deuda si lo necesita, porque el déficit fiscal es gigantesco, gigantesco, y sería muy riesgoso, pero muy riesgoso, que el único instrumento para financiar el déficit fiscal terminara siendo solo la emisión monetaria. Así que, por lo tanto, es aconsejable que la Argentina llegue a buen puerto en esta negociación. Lamento, y me parece una vergüenza lo que ha hecho el ministro Guzmán, que haya perdido varios meses haciéndose el patobica con la propuesta de la deuda y empezar a negociar después de haber entrado en default. Pero bueno, no sé cómo va a terminar la negociación de la deuda. Repito, hay que terminarla bien, porque corresponde. Si usted no está dispuesto a pagar la deuda, no se endeude. No es lógico esto de andar rogando que nos presten plata cuando uno está con la soga al cuello, pero el día que tiene problemas para pagarla no la pague. Usted si se endeuda tiene que pagar la deuda y hacer todo el esfuerzo para pagarla. Si no, no se endeude. A aquellos que coquetean permanentemente y que disfrutan de los default de la deuda, yo les diría, ¿qué opinarían si ustedes prestan plata y después la persona que lo tomó prestada no se las devuelve? Así que ojalá que la negociación termine bien al país le conviene.
Recién al comienzo de la charla lo mencionó como al pasar el tema del dólar. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Hasta dónde puede llegar la cotización? ¿Qué pasa con el dólar blue? ¿Cómo es este tema? Eh, a ver, yo creo que el dólar va a ser una mercadería muy demandada. Yo creo que el dólar va a seguir subiendo, más allá de que hoy, 2 días, 3 días, una semana, 15 puede no subir, pero yo creo que la trayectoria del dólar es a la suba. Y mucho más importante como advertencia para la gente de trabajo, los comerciantes que nos escuchan, los industriales que nos escuchan, la tasa de inflación, la inflación en el segundo semestre del año se va a acelerar y muy severamente prácticamente sobre fin de año. Me parece que vamos a tener una inflación muy, muy alta. Así que, por lo tanto, hay que cuidarse, ser muy precavido a la hora de gastar. Me parece que vamos a tener complicaciones económicas muy severas con la inflación en la segunda parte del año y con el dólar también. La situación monetaria está muy, muy desequilibrada. La Argentina está teniendo un Estado con un déficit fiscal gigantesco, 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 de los más altos de los últimos 50 años. Ese exceso de gasto por sobre la recaudación va a ser financiada mucho con emisión monetaria, algo con deuda pública, si es que Argentina sale del default, pero yo le diría el dólar y la inflación va a ser dos problemas grandes que vamos a tener en el segundo semestre. A eso se suma en la emisión, ¿verdad? A todas estas Sí, cuestiones. sí, yo agregaría también una situación social muy complicada. Yo le prestaría mucha atención a lo que está pasando, a lo que va a pasar en las próximas semanas en estas villas del conurbano y villas de la capital federal donde el gobierno está confinando. No es fácil mantener encerrada a toda esa gente, no es fácil alimentar a toda esa gente. Y me parece que ahí podemos tener un conflicto político no menor en las próximas semanas. Yo diría, es un tema crítico, es un tema que hay que seguir con mucha atención. Bien, bueno, habría que mencionar también las manifestaciones que se llevaron a cabo en Tigre y en Ituzaingó en Claro, estos bueno, últimos. es que justamente eso apunta un poco a lo que conversábamos un poquito antes, ¿no? Lamentablemente, el presidente incorrectamente se ha equivocado y mucho en despreciar tanto la cuestión económica. Se ha equivocado y mucho. La cuestión económica hace a la vida diaria de la gente. La economía no es para oligarcas, pudientes, poderosos, es la ley de gravedad del día a día de la gente. Por eso es que lamento que el presidente no la haya tenido en cuenta. Ya hubo manifestaciones en Tigre, hubo cacerolazos también por esto, hubo otras manifestaciones también en otros lugares del país. La gente, hay mucha gente que no está más, no da más, no da más. Paradójicamente también es cierto, y hay que decirlo como una crítica a nosotros como sociedad, la misma gente que se está fundiendo porque no trabaja después de casi 10 semanas de cuarentena, apoya casi a ciegas la cuarentena decidida por el gobierno. Y la gente está equivocada. La gente no debería tener tanto miedo por el coronavirus. El coronavirus es un virus muy contagioso, pero muy poco mortal. Tiene muy baja tasa de mortalidad. Mata a una franja etaria muy particular, a la gente de edad avanzada, a gente con complicaciones respiratorias, que han tenido tuberculosis, con diabetes, o sea, y mata a gente en general. Fíjense los promedios de edad de la gente que fallece por coronavirus. Una vida es una vida, no hace falta de recordarlo, pero es justo decir que la gente que está falleciendo por coronavirus en general es toda gente de edad avanzada. Son muy pocos los casos de jóvenes fallecidos por coronavirus, gente de 40 años, 50 años. Estamos hablando que el promedio está de 75 años para arriba los que fallecen por coronavirus. Por lo tanto, este virus es muy contagioso y muy poco mortal. Entonces, no tiene sentido el terror que el gobierno nacional le ha metido a la gente en la cabeza, porque ese terror está haciendo que la gente esté dispuesta a fundirse económicamente hablando con tal de no contagiarse. Esto no lo digo como irresponsable, lo que digo como persona equilibrada. Yo digo, donde no hay contagios, donde no hay fallecimientos, hablo de ciudades, hasta provincias enteras sin fallecimientos, sin contagio, ¿por qué no con barbijo, con distanciamiento social, no trabajando todos en los mismos turnos, con pocos horarios de trabajo, pero retornar a la vida un poco más normal? Las secuelas económicas de esta cuarentena las vamos a pagar carísimas y nos vamos a arrepentir. Estoy convencido de haber hecho una cuarentena tan poco cerebral, tan masiva, tan generalizada, en una cosa focalizada donde están los contagios y el lugar de la contaminación.
Sí, hablando de provincias, debo decir que la provincia de La Pampa, por ejemplo, es una provincia donde se manejó muy bien todo lo Felicitaciones, relacionado con, felicitaciones a sí, ustedes. sí, sí, el gobierno y su equipo en realidad, y estamos muy bien y estamos recuperando de a poquito ese día a día casi normal, ¿no? José Luis, para ir cerrando, quiero saber su opinión. ¿Quién cree que gobierna, Cristina o Alberto Fernández? Bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? Que él consulta mucho con Cristina. Creo que de a poquito y por la pandemia, el kirchnerismo está tomando, me parece, una preeminencia, una predominancia no menor en el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández sin pandemia era más un socialdemócrata. Con la pandemia, la cuarentena y esto de gobernar por decreto, sin justicia, sin Congreso, me parece que el kirchnerismo ha visto la oportunidad para dar el zarpazo. Y cuando no uno ve el conflicto de Kicillof, claramente kirchnerista, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cava, con Rodríguez Larreta, me parece que ahí es una clara demostración que si bien gobierna Alberto Fernández, de a poquito los alfiles se los va comiendo el kirchnerismo. José Luis, fuera de cámara y con esto cerramos, quiero consultarle sobre esta visita a la provincia de La Pampa. De 2021, la elección es muy local, yo voy a competir probablemente por la provincia de Buenos Aires, así que la gira va a estar particularmente dedicada a la provincia de Buenos Aires. Esperemos que recuperemos la normalidad pronto para poder hacer proselitismo político como corresponde y no solamente por Zoom. Pero sí, La Pampa es un lugar muy querido por mí, he ido mucho a La Pampa por cuestiones de trabajo, así que deseoso de volver cuanto antes a esa muy linda provincia. José Luis, quiero agradecerle a usted y a su equipo que, bueno, hicieron posible esta charla, a usted por su tiempo y, bueno, desde siempre invitado para participar en No hay nadie como vos, que así se llama mi programa. Perla, un placer, un gran saludo a todos los pampeanos y espero verlos muy, muy pronto. Muchas gracias.